Hola, bienvenidos a otro episodio de Bifurcadamente. Hoy tenemos una invitada súper especial, la licenciada Marbel Chacón. Ella es nutricionista clínica y hoy nos va a instruir de el impacto que tienen los alimentos en nuestro sistema nervioso. Bienvenida, Marbel. Bienvenida, Marbel. Gracias, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. De verdad, pues, qué importante este tema. Personas que no preguntan por pena, otras tantas no preguntan por acceso. ¿Por qué? Porque no es fácil pagar una consulta y muchas personas se limitan a hacer el pago de una consulta especializada porque lo ven como muy caro. Y resulta que es una inversión. Porque al final, después que tú sales de una consulta, si tú realmente vas con el profesional indicado, tú sales aprendiendo algo de por vida. Y uno de los objetivos que yo me he planteado como profesional, como persona, como madre, como esposa, como amiga, ha sido el dar planes de alimentación que sean totalmente personalizados, individualizados. Pero es que esto no se hace por medio de Google, por ejemplo. Las redes sociales tienen tanto impacto en las personas que muchas veces lo que hay detrás de esta pantalla es una total mentira. Pero como mi cuerpo Sí, se marca o como tengo una piel que a lo mejor tengo filtro en este momento, pues todas esas cosas influyen y vivimos en un marketing digital constante de competencia con nosotros mismos. Lo digo por los pacientes que veo, atiendo a niños, atiendo a adultos, atiendo a mamás recién dadas a luz que salen del parto y en plena dieta empiezan a hacerse lipos o marcaciones abdominales. Honestamente, yo no estoy en contra de las cirugías plásticas, chévere quien se las quiera hacer, eso lo respeto, pero esto emocionalmente llena vacíos. Y es allí donde forma parte, no solamente Marbel de hablar con ustedes qué hace la alimentación, digamos, en las emociones, influye muchísimo. Y por eso es que uno trabaja con un equipo multidisciplinario. Existen psiquiatras maravillosos que tratan el tema, existen psicólogos que son expertos en el tema, pero no es un curso, es una especialización, porque tú estás trabajando con la vida de una persona y es esto, el reloj de todo, el que todo lo define, el que te permite ser, actuar. Entonces, si no nutrimos nuestro templo, que es la estructura de nuestro organismo, ¿cómo tú vas a tener una vida plena? ¿Cómo vas a tener una mente clara, concentrada, enfocada en lo que necesitas? Entonces, una de las principales características, no, yo pienso que como un recurso que yo utilizo cuando ingresa el paciente a la consulta es ¿a qué te dedicas? Porque ya eso a mí me wow. da el clic de qué posibilidades tiene esta persona para poder comprar lo que yo necesito que coma. Porque cuando tú tienes el paciente enfrente, tú automáticamente empiezas a ver o sea, la experiencia, eso te lo da la experiencia, Claro. eso no es. Entonces tú empiezas a ver y tú dices, bueno, ajá, empiezas a observar su piel, su clínica. Y eso, no, a los exámenes de laboratorio si los trae o no, que ese es otro caso. ¿Para qué me hago exámenes de laboratorio? O sea, ¿para qué yo gasto 1.000.000 de pesos, $1.000, $500, $200? Esto en el caso de los pacientes que están por fuera. Sí, yo me siento bien. Y resulta que ese es el screening total y básico para tú saber cómo está el paciente por dentro. Porque cuando tú eres profesional, tú sabes leerlo y sabes exactamente qué órgano está afectado, porque eso te lo genera las herramientas de lo que ya tú sabes ejercer. En el caso de las emociones, lo principal son los neurotransmisores y los alimentos que nosotros recibimos para poder segregar una serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y eso viene aunado a 1.000 factores. Ejemplo, no es lo mismo que yo me coma una carne roja magra a que me coma una carne roja grasa. No es lo mismo que yo coma cochino frito, que es tan delicioso y espectacular, por ejemplo el chicharrón, con un alimento funcional, a que yo me lo coma solo y todos los días, porque son grasas hidrogenadas, que forman Claro. parte, digieren más rápido, de una absorción más rápida y por eso dan más rápido energía al cerebro y por eso se utilizan en planes, por ejemplo, como keto diet. Pero yo tampoco puedo intoxicar mi célula con alimentos que sean hidrogenados. Y cada quien defiende su concepto y eso es respetable, pero desde el punto de vista emocional y desde el punto, lo que estamos tratando en este momento son alimentos funcionales que sean antioxidantes de la célula y que inician desde el desayuno hasta la noche, con alimentos que sean asequibles, porque así sea la persona que tenga más recursos en el mundo, no necesariamente por eso le tengo que enviar a comer caviar en las mañanas, cuando no es un Claro. alimento que sea tan beneficioso como comer sardina, por ejemplo, que tiene, si ustedes no lo saben, la sardina es el mejor pescado azul que una persona puede consumir. Aquí en Colombia no se consigue fresco, por lo menos en el sector donde nosotros estamos, pero en Venezuela se consigue en cualquier pescadería.
es asequible, es súper funcional, tiene un olor fuerte, sí, pero si te vas más allá de lo que la cultura te presenta y te vas hacia el efecto funcional de ese alimento, estás comiendo un alimento que te está dando nada más y nada menos que el fósforo requerido para terminar de formar la molécula de ATP, que es adenosintrifosfato, que forma parte de las reacciones metabólicas neurológicas. O sea, Y qué increíble que en Venezuela miraban así la sardina como, oye, estás comiendo sardina, pero cuando te vas un poco más allá resulta que es un alimento espectacular e increíble que te ayuda muchísimo por todos los nutrientes que tiene. es un alimento fenomenal para pacientes con ACV, con isquemias, con ictus. O sea, a mí me encanta, he tenido resultados maravillosos con ello. Les estoy hablando desde mi experiencia, pero con fundamento, con bases científicas, pues porque es omega 3. Y frente al omega 3 hay miles de estudios que lo avalan, que lo certifican, PubMed, Journal Nutrition, Nutrición Hospitalaria. Estoy hablando de revistas clínicas que lo certifican. Otro de los factores que influyen muchísimo en la célula es el equilibrio del azúcar en la sangre. Odio y amor. Amor, el azúcar me engorda, qué edulcorante consumo, edulcorantes con sabor residual. Si no eres diabético, consume azúcar, pero no es que te vas a comer las cucharadas de azúcar. Ahora, si no tienes control sobre las proporciones de azúcar que vas a consumir y hay una clínica de base como una insulinoresistencia, una diabetes tipo 2 o una diabetes tipo 1, ya es tu responsabilidad porque tienes un diagnóstico de base y sabes que comerlo te está haciendo daño. Es como que me quemé y vuelvo y me expongo al sol para que me siga doliendo la herida. Ya. Lo que pasa es que son reacciones que ocurren internamente y me voy dañando el páncreas, me voy dañando el hígado, los riñones, porque son consecuencias de esa clínica. Neurológicamente Claro. hablando, sabemos muy bien que el azúcar genera liberación de serotonina, que es la hormona de la felicidad. Cuando nosotros no consumimos azúcar, por eso es que dicen el paciente diabético está amargado. ¿Y cómo no? Pero ¿cómo no? Si es que tú vas al Claro. médico, el médico lo que hace es hacerte una Te quita restricción todo. de lo que tienes que comer y no existe esa mediación, esa negociación entre lo que te gusta, lo que puedes y lo que debes, que esa es mi función como nutricionista clínico o como nutricionista. Porque no voy a decir que yo soy la única, me asumo que hay más, probablemente no sabemos a quién le llegue esta información y a lo mejor lo que yo estoy diciendo genera un poquito de sensibilidad, pero es la realidad, porque es con lo que yo me he encontrado. Entonces, poderle dar a esos pacientes esa Claro. calidad de vida, esa alegría de poderse comer lo que le gusta, adaptado a lo que debe, porque es lo que tiene, y a su presupuesto, eso no tiene precio. Lo que pasa es que eso genera un trabajo de campo que necesitas que tú no estés 10 minutos viendo al paciente, sino que te dediques a atenderlo porque es una persona que tiene frente a ti, imagínate que es tu papá o tu mamá. Entonces ya eso es sensibilidad y va en lo que decida hacer cada uno de los que le corresponde traer el trabajo. Es como cuando tú vas a un gastro. Si tú vas al gastro y el gastro te hace copia porque es un negocio, pero no te revisa, no te da un diagnóstico, como paciente no te refiere, no remite, trabaja solo, pues es muy difícil que obtenga resultados. Pero cuando tú vas a un médico, que el médico te refiere, que tiene un equipo multidisciplinario, que tú ves resultados, tú amas al doctor. Marbel, y una pregunta. Claro. ¿Qué impacto negativo tiene, tienen ciertos alimentos en nuestro sistema nervioso? Por ejemplo, yo soy una persona que tiene trastorno de ansiedad y se me dificulta demasiado soltar el dulce. Entonces, una vez que lo tomo, me lo como y después entro en una depresión de por qué lo hice. Acabo de cometer un error. Sientes culpa porque te lo comiste. Entro en sentimientos de culpa. Porque el azúcar afecta directamente en el estado de ánimo, Lili. Y cuando tú comes, tienes una ingesta alta de azúcar como tal, de azúcares simples, no hablemos del pan, hablemos del azúcar como tal, del postres, que tienen tantas concentraciones de azúcar en una porción, pues obviamente hay fluctuaciones en los niveles de sangre y eso produce recaídas emocionales porque tú sientes taquicardia, porque el páncreas empieza a segregar, o sea, necesitas más fluido de sangre para poder metabolizar todo ese azúcar que está allí, la insulina se dispara, hay dolor de cabeza, hay picos, entonces luego te sientes como con fatiga, malestar general, porque no tuviste un control sobre esas emociones. Por eso te digo que este tipo de clínicas es bueno manejarlas de la mano siempre con un psiquiatra experto en el tema, porque no es para que te medique, es como la terapia que te hace decir, mira, cuenta Para hasta que te 10 para que haya un equilibrio, porque hay cosas, Liliana, que por más que uno quiera hacer, yo te ayudo con la alimentación y forma parte fundamental de la molécula celular,
pero el manejar las emociones, afortunadamente, existe la especialidad y sería egoísta de mi parte ni siquiera nombrarlo. ¿Existe algunos alimentos que puedan ayudar a contrarrestar esa ansiedad? Claro, los alimentos, por ejemplo, los dátiles. Los dátiles son un alimento súper funcional, tienen antioxidantes. Ellos, aparte de que te llenan de saciedad y felicidad, también ejercen un efecto cardioprotector, neuroprotector, porque todos los antioxidantes que tienen forman parte de las rutas metabólicas que actúan, pues obviamente a nivel central. Y cuando tú tienes una alimentación balanceada, es muy difícil que tengas alteración de esos picos de glicemia. O sea, si tú, por ejemplo, el día que tú comes bien, es muy difícil que tú sientas una debilidad como para irte a tener un trastorno por atracón de una torta completa. Cuando tú tienes una dieta balanceada y equilibrada que forma parte de tu día a día, pues tú simplemente un domingo vas y te tomas el postre que te gusta, pero ya te hostigas. Entonces, casi nunca terminas de comerlo completo y si te lo devoras porque te gusta, porque es tu día, pues en la noche tú simplemente comes algo más sano y al otro día sí o sí lo vas a evacuar porque este es tu tránsito intestinal ya está formado para sacar de tu organismo esas toxinas. El problema está cuando sigo llenando mi cuerpo de esas toxinas y pues ya la célula se vuelve a desequilibrar y entonces vienen esos cambios emocionales que no contribuyen porque no tienes una secuencia entre lo que deseas, lo que estás comiendo y lo que te hace daño. O sea que básicamente igual es bueno cuando no tienes una alimentación equilibrada estar tanto con tu nutricionista como con tu psicólogo para que puedas tener una mejor relación entre tus emociones y lo que comes. Mira, hay alimentos que producen demasiada inflamación y esas inflamaciones celulares no es precisamente el abdomen, sino inflamación celular. Esas inflamaciones celulares también producen cambios en la conducta emocional del ser humano y básicamente son los productos ultraprocesados. Por ejemplo, las papas fritas contienen una sustancia que se llama acrilamidas. Esas acrilamidas, aparte de provocar neurodependencia por el sabor, hagamos el ejercicio. Vamos a hablar de las papas, no sé si ustedes conocen las papas de pollo que venden acá, o hablemos de las Pringles, que es una marca mundial. Las amo. No, de las Pringles mejor para que sea más universal. Habremos, por De ejemplo, las las de... A mí esas papas me encantan. Yo pienso en esas papas, me transporto y ya quiero tener la lata en mi mano para comérmelas. Pero cuando yo me las termino de comer, como es tanto sodio y grasa hidrogenada, mi cuerpo automáticamente me pide algo líquido. A ver, Jitsi, ¿tú qué comerías? ¿Qué tomarías si tienes sed después de comerte las papas fritas? ¿Qué te pide tu cuerpo? ¿Agua o Bueno, yo refresco? refresco. Tú, ladies, Sí, refresco pensé porque en te lo mismo. pega con Con unas papas, lo primero sería algo gaseoso. Ajá, Miren Es la como que diferencia. lo primero que te viene a la mente. ajá. O sea, Lili, si tú comes Pringles de crema y cebolla, ¿qué es lo primero que te viene a la mente para tomar? O sea, cuando te la estás comiendo, ¿con qué la acompañarías? ¿Con agua o con refresco? No, en mi caso yo ya abandoné el refresco hace un año, entonces ya no le siento ese amor al refresco. Bueno, pero lo común es con refresco. Entonces, si lo vemos desde otra perspectiva y no hablamos Claro. de la papa tal, sino del producto que y de los agregados que tiene, entonces hablemos de acrilamida y de anhídrido fosfórico. Como quien dice que una pizza no combina con jugo o no combina con agua. Porque por lo menos como lo decía Lili, yo regularmente no consumo refresco, pero hay cosas que no combinan con agua y que uno lo primero que piensa es en una gaseosa, como una pizza, unas papitas, una hamburguesa, todas Es esas que es cosas algo es como también. la combinación perfecta. Pero no combinan con agua culturalmente, es por cultura, es porque es lo que Exacto, nos venden, o sea, como que la exacto. gente sale Sí. con el... Creencias limitantes. Y te digo que eso a mí me pasa mucho. Yo lo vivo día a día. Yo antes no tomaba refresco o bebidas, aquí en Chile le dicen bebidas, y me pasa demasiado que yo voy a comer con mi pareja y unos amigos y todos, ¿qué vas a tomar? Ellos piden Coca-Cola, refresco La y yo presión agua, social, sí. agua. Y entonces me empiezan a mirar y que, ¿cómo vas a comer con eso? Y yo ahora opto por decirle, no, aquí los que están mal son ustedes, mi amor, porque yo estoy tomando un vaso de agua que es mucho mejor que la Coca-Cola, así que a mí no me jodan.
Pero va mucho también de eso, de que siempre te han enseñado que esto combina con esto, y con eso es que te lo tienes que comer porque es porque tiene mejor sabor. Lo que Y la decía cultura es Marvel, el trascendente. marketing, las redes sociales. Es cultural y la cultura es trascendental. O sea, trasciende de generación en generación y va avanzando hasta el momento que uno dice stock por algo que te marca. Hay algo muy importante y es un tema que asumo que todos lo han visto en redes sociales, en la televisión, en revistas, en radio, que es el eje intestino-cerebro. ¿Lo es todo o no lo es todo? Es un gran porcentaje. ¿Por qué? Porque el Ujú. intestino es donde se absorbe la primera parte de los macronutrientes para ser luego absorbidos y excretado lo malo y metabolizado lo bueno. Entonces, de eso depende, de ese filtro depende lo que entra por la boca, que es donde empieza el proceso de digestión. ¿Por qué es tan importante consumir? Miren la secuela que vamos. O sea, yo lo armé así para que fuésemos viendo la cascada de cómo afecta la emoción directamente en nuestro organismo y no simplemente por el principal que es el cerebro, sino cómo va afectando nuestro cuerpo como si fuese una cascada metabólica, porque así es que sucede. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de que la emoción, de que el alimento es el que influye en la emoción o es la emoción la que influye en el proceso de alimentación. Van de la mano. Van de la mano porque si tú comes mal, tú te desequilibras anímicamente. Y si te desequilibras anímicamente, pues obviamente es un ciclo de no acabar si tú no pones un stock y haces un reseteo de lo que requieres y necesitas. Por ejemplo, en la microbiota intestinal, muchas veces en nosotros está dañado por también culturalmente, porque muchas personas se purgan o se laxan Ujú. sin necesitarlo. Y allí se forma una disbiosis intestinal que hace que se desdoblen moléculas que afectan totalmente la permeabilidad intestinal, que es lo que hace que se absorban los nutrientes. O sea, es tan importante la alimentación en todo, la nutrición como tal, porque alimentos son todos, pero ¿cuáles nutrientes me benefician a mí? No todos los alimentos son malos, ningún alimento es malo realmente, pero no todo se puede mezclar al momento para que haga un efecto funcional. Entonces, por eso es que se individualiza al paciente. ¿Por qué afecta directamente, digamos, las emociones a un paciente que tenga enfermedad intestinal, por ejemplo, Yo. como un colon irritable? Por supuesto, es una Toda la persona, vida. una persona que siempre está en el baño, que presenta intolerancias, que cuando tiene estrés le da estreñimiento o diarreas agudas, porque se presentan de un momento, aunque la cronicidad de la enfermedad venga porque es de larga data, lo agudo se refiere a lo que se presenta en el momento inmediato, o sea, es decir, pasé un momento de estrés, automáticamente me fui al baño, muchas No, personas sangran y todo lo que comes te inflama, cuando tienen estos porque el que sufre de episodios. intestino irritable, absolutamente todo lo inflama. Los lácteos, los granos, Y las frituras, las grasas, cosas que tengan conservantes, y si ustedes se ponen a ver, todo tiene conservante hoy en día. Es muy poca la comida real. Pero Lili, exacto, o sea, te inflama porque no tienes una buena microbiota intestinal. Y esa microbiota es lo que trae la memoria de la secuencia de todos los desórdenes que vienen de tiempo atrás, que no es de ahorita, eso es con los años, porque es cultural, porque es de hábitos, porque es de factores, porque es factor ambiental, por factor socioeconómico, porque a veces de repente tú viajas y dices, bueno, no, es que yo tengo, o sea, un ejemplo, fui a un restaurante y resulta que hay 10 platos de torta y yo vine y me lo senté y me lo comí. Eso está bien, porque fue un viaje, pero en el día a día, honestamente, todas esas grasas hidrogenadas de todos esos subproductos que al final no los prepararon porque tú ibas y no estaban en el carrito de los postres de ser quién sabe cuántos días, ¿sí? Tú vienes y te lo comes, entonces empieza una memoria restrictiva de qué voy a digerir, dice el intestino, o sea, ¿por qué tanto de la noche a la mañana? Porque Sí. es que abusamos de nuestro organismo. Tú no vas y tanqueas el carro de la gasolina más de lo que tiene la capacidad del tanque, porque cosa, pero a tu cuerpo sí le metes de todo hasta que no importa que se explote, y ese es tu templo. Entonces, nosotros no cuidamos lo que comemos, no medimos lo que ingerimos y desconocemos lo que absorbemos de todo eso que estamos consumiendo. Entonces, es vital, es fundamental tener cuidado con la alimentación, sí. Alimentación, emoción y alimentación van de la mano. Es un ciclo de nunca acabar. Es algo que depende
directamente de ti como persona, del cuidado que tengas, del acceso que tengas, digamos, a ciertos alimentos que al final tampoco son incomprables y que de verdad, de verdad, de verdad, todos deberíamos tener una alimentación saludable, no como moda, sino como estilo de vida desde que nacemos. Lo que pasa es que se formó una moda y de esto hicieron un negocio. Entonces ahora los productos saludables resultan ser más costosos Sí. que la comida real. Y honestamente, Marvel, ajá. disculpa que te interrumpa. O sea, hablando de eso, yo te quería consultar. Por ejemplo, ¿cómo hace una persona que está bajo estrés? Porque hay muchas personas que cuando están bajo estrés empiezan a comer y que comemos dulces, papas fritas, Ultraprocesados. todo aquello que es rico, pero que hay que, exacto, ultraprocesado. Entonces, cuando tú estás bajo estrés, ¿qué quieres comer? O sea, ¿cuál es la recomendación para poder satisfacer, Y o por sea, favor, no para nos digas poder que nada más equilibrar agua. ese momento, Danos por otra decirlo de alguna solución. forma? O que cuente hasta 8. Tú puedes perfectamente comprar un chocolate al 70% que tenga leche si no eres intolerante, porque hay unos chocolates que traen 70% de cacao y un 30% de leche y eso lo hace agradable, funcional, antioxidante y lo puedes mezclar con frutos secos. Al momento en que tú le das fruto seco y lo mezclas con ese transportador que es el chocolate y lo llevas directamente a tu torrente circulatorio, te nivelas, te regulas. Chocolate con nueces, ¿Qué fresas tipo con de frutos chocolate, secos estarías fresas con leche. hablando? Porque hay frutos secos que son altos en insulina. Tienen que, no, los frutos secos que tienen grasa. Estamos hablando en este caso de almendras, semillas de avellana, que son nueces, nuez de nogal, que es la de cerebrito, ¿sabes? Las nueces de Navidad. Sí, Ajá. la nuez, sí. Sí. Y Estos por son, ejemplo, las pasas no entran ahí. el índice glicémico es muy alto. O sea, es una Mm. fruta disecada y muchas veces con azúcar para reducir su tamaño, deshidratada. Entonces, no es lo mismo un fruto seco deshidratado a una fruta liofilizada. El proceso de liofilización es muy costoso y viene siendo, pues, un producto que se consigue en pocos países. Aquí algunas veces llegan, pero por lo menos las frutas que más lo tienen, las que tiene, por ejemplo, piña, que tiene agua, entonces tú consigues la piña liofilizada y tú te la metes y sientes que te estás comiendo un trozo de piña real. Entonces, es cultural, o sea, es más como de llevar más educación para que las personas sepan que sí hay herramientas que puedes consumir y que uno de los frutos secos que más consume y más produce inflamación es el maní, que no es un fruto seco, viene siendo un fruto, pero fruto como tal de leguminosa, como si fuese un grano. Entonces, él Mm. produce inflamación y por esa razón por lo menos yo no lo recomiendo en una paciente que esté operada, en una persona que esté haciendo un plan de alimentación, porque te inflama los receptores celulares. Y entonces ya por ahí empieza la interferencia con una buena alimentación y absorción de nutrientes para un excelente metabolismo. Y fíjate que a veces cuando a ti te hablan de frutos secos, tú piensas en el maní y en la almendra. Eso pasa mucho, siempre te lo O acompañan también mucho, piensas en las frutos uvas secos, maní y pasas, en los almendra. arándanos secos. Y Por eso le dije, ¿qué tipos de frutos secos nos recomiendas? Porque sé que hay unos que son elevados en insulina, en glucosa. Hay sí, algo muy Sí, y importante que y es la normalmente deficiencia de... cuando uno está saliendo de ese procesado, cuando uno está saliendo de ese procesado y ese frutos secos, tú tratas de agarrar el mix que tenga más sabor, que tenga los dulcitos, los glaseados, y que bueno, lo estoy haciendo bien. Sí. sí, Otro de los puntos importantes en el caso de las emociones son las deficiencias nutricionales. Una de las principales deficiencias en pacientes con trastornos bipolares o de depresión es complejo B12. Esas vitaminas se consiguen principalmente en los productos de origen animal. Los lácteos como el yogur, por ejemplo, el yogur griego que venga concentrado, que sean yogures griegos que no tengan, ¿sabes? Como esos periquitos de almidones resistentes, de agregados, de espesantes, de oleoferizantes, sino un yogur que sea puro, que sea cremoso, que sea griego por la alta concentración de proteína que este contiene, que claramente no es lo mismo la proteína que voy a consumir como adulto porque mi porción, por supuesto, va a ser más grande que la de mi bebé, ¿sí? Que es un alimento que de hecho se recomienda en pacientes pediátricos, aunque muchas personas digan que no, si es un yogur que esté pasteurizado, que tenga cultivos lácticos, que pase por fermentación, como lo es el caso de mi yogur, ese Y yogur lo pueden consumir sin ningún problema. ¿Por qué hablo? ¿Por qué hablo de la marca en particular? Bueno, obviamente ese es mi otro hijo y me siento orgullosa y como mamá orgullosa lo presento, ¿no? Pero es por la claro.
que hay detrás de él. O sea, más allá de lo que es un producto que ya lo conocen, gracias a Dios, pues las personas de acá de la ciudad, pero más allá de eso es la responsabilidad que hay detrás de una marca. ¿Ves? Entonces nosotros compramos lo que venden en masa, lo que nos venden en los supermercados. Y yo con esto no estoy diciendo que no compren lo que está en los supermercados, sino que aprendamos a leer, que no es la información nutricional, es el ingrediente, lo que aparece abajo, lo que me declara realmente si me estoy comiendo un alimento que efectivamente tiene mayor proporción, lo que me representa esa tabla nutricional, o me estoy comiendo un alimento con publicidad engañosa, que es lo común. Sabes que, por ejemplo, yo de unos años para acá también he estado como más, con mucha más información con respecto a los alimentos y a mí me sorprende la cantidad de alimentos que hoy en día tú miras la información nutricional y el segundo alimento es azúcar. Y yo digo como, ok, porque esto tiene azúcar cuando, por ejemplo, yo siento que no necesita tener azúcar este alimento. Entonces, es súper importante ese tema, mirar realmente cuáles son los ingredientes de ese producto, porque no es posible que tú te estés comiendo como segundo ingrediente el azúcar, cuando probablemente es un alimento que realmente no requiere tener azúcar. Lo que pasa es que el azúcar también a veces es utilizado como conservante, aunque usted no lo crea. Y algo muy importante también es que el azúcar no solamente viene representado como azúcar en los ingredientes, sino como jarabe de maíz. Por Es un eso producto es que hay alto. productos que te dicen sugar free o libre de azúcar y cuando tú te vas a la tabla nutricional sí contiene azúcar. Sí, Oh, sorpresa. exacto. Exactamente. Entonces, pues la respuesta a sus Sí. preguntas es que hay un efecto directo entre lo que comemos y nuestras emociones. ¿Por qué? Porque empieza la oxidación a nivel, la oxidación a nivel celular, que eso evita la fosforilación que se da en cada una de las, o fosforilación oxidativa, que favorece el envejecimiento. Entonces vemos personas mayores que aparentan más edad de la que tienen, personas con más líneas de expresión de la que tienen, de las que deberían tener por edad, que no tienen nada que ver también con la genética. Esto es totalmente de absorción y metabolismo, porque son alimentos antioxidantes. Y este tema es tan interesante que podríamos durar días hablando de él. Pero claro, hay mucha tela por cortar, hay muchas sensibilidades también en el área, porque pues está el paciente obeso que dice, no, pero es que yo como nueces, pero es que ya va, no te puedes comer un paquete completo de nueces, porque si te lo comes, pues la grasa que tiene esta nuez, si no es medida, y no es regulada, entonces termina afectando tu salud porque engordas, bajan los triglicéridos, bajan los LDL, que son los de baja densidad, aumentan los HDL, se empieza como a sanar el corazón, pero tú sigues engordando. Entonces esa grasa al final busca una salida. Hígado graso, esteatosis hepática, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5, que si no es tratada, entonces se empiezan a formar pólipos de grasa que son luego transformados simplemente ¿a qué? A radicales libres que se transforman en cáncer. Entonces, por esa razón es importante recibir una alimentación funcional, adaptada, equilibrada, que forme parte de tus preferencias de consumo y que sea Marvel, en el caso de los veganos o los vegetarianos, ¿cómo pueden cumplir con esos nutrientes? Si, por ejemplo, tú me hablas del origen animal, que contiene B12, muchas cosas del origen animal. En ese caso, ¿cómo complementan la nutrición? El paciente vegano se suplementa. El paciente vegano estricto tiene que recibir una dieta alta en alimentos con folatos, que son los alimentos de hojas verdes, para que hagan esa compensación celular, y ellos igual se suplementan con vitamina B12. Ellos se suplementan porque les toca, que son concentrados de plantas claramente, porque donde se encuentra mayor proporción pues son los alimentos de origen animal. Pero sí existen ya suplementos para ellos. Lo que pasa es que, bueno, en algunos casos son modas y en otros casos es salud. Entonces yo he tenido resultados beneficiosos en pacientes con CA, donde se hacen dietas restrictivas y selectivas de estrictamente a base de plantas, pero claro, bajo un control riguroso y por tiempos determinados, donde entran esos sustratos a hacer esa limpieza, ese barrido intestinal, y los resultados son una maravilla, porque es que no hay mejor farmacia que las frutas y los vegetales. Eso te quería consultar. De la naturaleza. Tú hablabas que hay personas que se desintoxican. Las personas, o sea, eso no es bueno para nuestro organismo, o sea, decir, o como decimos en Venezuela, me voy a purgar. Eso no es una práctica que uno debería hacer. No, pero es muy común.
Es muy frecuente y tú le dañas el intestino a los niños desde pequeño porque es que no lo he purgado, doctora, lo voy a purgar cada tres meses porque a ese niño le toca y resulta que si no lo necesita, hay traslocación bacteriana, empieza la primera intestinal, empiezan las alergias a los alimentos, las intolerancias a los alimentos, tú misma se lo produces sin saber. Entonces hay que tener, o sea, hay que tener como tanto cuidado con eso, incluso hasta el pediatra que te atiende, o sea, esa comunicación tan sincera, tan fluida, porque al final es el espejo frente a lo que le puede pasar a tu hijo. O sea, si tú no eres médico, incluso uno a veces comete errores y por eso es mejor siempre acudir al experto en el tema, porque pues tú sabes lo de tu área, no sabes todo. Entonces es mejor preguntar, ponerse colorado una vez que toda la vida. Sí. Marvel, ¿sabes que me quedaba una duda cuando hablabas del azúcar? Hiciste un comentario referente a que dependiendo de la condición de la insulina, habían pacientes que podían consumir el azúcar en cantidades adecuadas. Una persona que te escucha como yo, que no tiene ningún problema de insulina y que quisiera tener un consumo de azúcar adecuado o regular, por llamarlo de alguna manera, entendiendo que, como lo decía Jitsi, casi todo lo que compramos contiene azúcar, que hay otros alimentos que consumimos que se transforman en azúcar. ¿Cómo podemos nosotros regular un consumo para sentir que es saludable a un paciente regular, con un organismo regular, que no tiene ningún tipo de temas de insulina, nada? Actualmente se dice que nadie debe consumir azúcar de mesa, actualmente. Pero muchas personas también presentan hipoglucemia cuando no forman parte de, digamos, de esa excitación celular que promueve el azúcar. El azúcar es necesaria, azúcar como tal no, la molécula de glucosa. Es necesaria para que por lo menos se dé la primera reacción metabólica, que es la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que da energía celular. Va glucosa, entra sodio, sale potasio. Eso es una sinergia que se da ahí, es un intercambio iónico que es necesario. Entonces, quitar los carbohidratos de la dieta es gravísimo, porque es el principal sustrato de energía para el cerebro. Partamos de allí. Entonces, si yo no quiero comer azúcar y yo tengo acceso a comprar dátiles, come dátiles. Eso te endulza, es una cosa impresionante. ¿Sabes? ¿Los conoces? Los dátiles, que es un, es un Sí, fruto sí, sí, libanés. Forma parte de otro continente, pero pues llega aquí sí. a Sudamérica y de verdad tiene múltiples beneficios. Si no quieres hacer eso, endulza con miel. Y si no quieres utilizar el azúcar como un azúcar de mesa, que ha sido comparado con cocaína, con miles por la adicción que genera, que eso no es mentira, pues entonces empieza Ujú. por hacer selecciones. Si no te gusta la Coca-Cola cero, hablemos de marcas, pues, y tú quieres tomar gaseosa, entonces compra un refresco normal a la mitad, porque es que resulta que los refrescos que vienen con edulcorantes tienen más anhídrido fosfórico porque estos edulcorantes vienen siendo amargos y este anhídrido fosfórico le va quitando a esos alimentos ese sabor residual de ese edulcorante, pero el anhídrido fosfórico me produce osteoporosis porque metabólicamente inhibe la absorción del fósforo y del calcio en mis organismos. O sea, las personas desconocen tantas cosas de estos productos ultraprocesados que igualito los siguen tomando. Y entonces tú ves pacientes que delgados, diabéticos, tomando Coca-Cola cero, pero entonces fracturados. Y la principal complicación de un paciente mayor es fractura de cadera y nunca se recuperan porque es que no hay una buena mineralización ni síntesis tampoco, porque lo que estoy comiendo me está destruyendo. Entonces, más allá de todo, la invitación es a comer Claro. selectivamente. Vas a un lugar y a ti te invita una amiga a su casa y ella consume jugo con azúcar, dile, por favor, es mío sin azúcar si tú ves que el jugo es de fresa natural. Ahora, si tú ves que está sacando un sobre, un sachet, donde venden, donde son estos frutos que venden como fruta congelada, pulpas, pues Ajá. entonces, ¿tienes edulcorante? No, no tengo. Ah, bueno, entonces dame un poquito de azúcar y tomas poquito. O sea, es ir como quitándolo poco a poco, pero no de manera abrupta tampoco, porque empiezan hipolicemas reactivas que te pueden producir convulsiones, dolores de cabeza, hipertensión, porque el cuerpo busca la manera de compensar esa pérdida que no está teniendo. O sea, el cuerpo es totalmente inteligente. Si tu carro no tiene gasolina, se para, se Claro. recalienta, tu cuerpo, entonces te genera una señal de alarma de que algo está pasando y vienen esos dolores o cefaleas recurrentes, jaquecas, migrañas, que cuando repones esa cantidad de azúcar, comes, te alimentas, el cerebro se descansa, te da sueño, empieza a reparar y tú te recuperas. Cambios abruptos en la alimentación no son recomendables. Modificaciones alimentarias con moderación y supervisión son recomendadas absolutamente todas. Alimentos que regulen
el daño neurológico, la parte emotiva, empieza desde el intestino por metabolismo y absorción. Tienen que ser alimentos funcionales, que sean antiinflamatorios, que formen parte de una dieta variada y equilibrada. No necesariamente tienes que comer caviar todos los días para ser feliz. Existen alimentos económicos, variados y funcionales que lo puedes adaptar a tu alimentación con el presupuesto que manejas. O sea, hay 1000 formas de poder llevar una alimentación variada y que eso te dé estabilidad. Porque si tú tienes estrés y tienes problemas metabólicos y de igual manera le sigues metiendo veneno al organismo, por supuesto que es un sensor para que se disparen los niveles hormonales y haya un desorden. Por ejemplo, se presentan hipotiroidismo subclínicos. ¿Qué hace el hipotiroidismo? Altera totalmente y regularmente los órganos. Se ponen, da somnolencia, que es sueño, fatiga, no dan ganas de moverse, adiposidad abdominal, te duelen las articulaciones. Pero ¿cómo modifico eso? Desde mi conducta de alimentación, haciendo actividad física. Si yo me muevo, libero estrógeno, libero hormonas que me hacen feliz, que me hacen desplazar, que me hacen útil. No necesariamente por eso voy a llegar a un peso de 10 kilos porque es con lo que yo me siento feliz. Te sientes feliz como te veas, pero también te sientes feliz porque te ves bien, porque estás comiendo bien. Y todo forma parte de cómo te sientas en tu entorno laboral, en tu entorno familiar. ¿Sí? O sea, por eso es que los psiquiatras y los psicólogos y los terapeutas recomiendan que tú tienes que estar laborando y haciendo lo que te hace feliz y no lo que te hace cumplir un horario, porque eso lo irradias, eso lo transmites. Entonces, tienes que buscar la manera de adaptar lo que haces con tu trabajo con lo que te place, para que de esa manera tengas tiempo de llevar una vida tranquila, con emociones equilibradas, con una alimentación variada, donde tengas equilibrio. O sea, si a ti te gusta comer chocolate, puedes ir a una panadería y sentarte y comerte 5 tortas un día y el otro día hacer tu dieta normal. Entonces, ¿verdad, Lili? Es normal y eso no afecta al intestino. Pero si no te cuidas y empiezas a comer alimentos antiinflamatorios, por ejemplo, hoy me como una hamburguesa ultraprocesada, mañana como papas fritas, pasado mañana ceno empanada frita de grasa hidrogenada, luego me tomo una gaseosa, empiezo con ese desorden, no le pidas a tu cuerpo más de lo que tú le estás aportando. O sea, si tú no estudias para tu prueba, tú no rindes. Claro, Pero si tú claro. te exiges, te cuidas, tienes cómo, ni siquiera tienes que pedir al cuerpo, él solito te lo da. Porque somos tan perfectamente diseñados que el cuerpo está estructurado para que te emita señales de cuando algo está mal. Y tú lo sientes porque te da taquicardia, tú dices, ay, ¿qué comí? Me excedí en algo. Y tú lo sabes. Y tú dices, tengo reflujo, comí algo como muy pesado, abusé de la salsa. Pero eso no quiere decir que no puedas comer salsa. Si te gustan las frituras, utiliza una grasa maravillosa, el aceite de oliva extra virgen. Existen dos diferencias y 2 aceites muy buenos para freír por temperaturas diversas. Entonces, muchas personas pusieron de moda el aceite de coco. Ojo, el aceite de coco yo lo utilizo como, o sea, experta, más basándome en la clínica y de experiencia que experta en el tema en sí, porque uno nunca termina de aprender, quiero aclarar, porque esto lo van a ver muchas personas y a lo mejor empieza el hater de que, no, yo no estoy en contra de nada, simplemente que un tipo de grasa saturada, de ácido graso de cadena corta y media, como el aceite de coco, se absorbe muy rápido. Y esto no es bueno para todo el mundo. Si tengo hígado graso, si tengo hipercolesterolemia, si tengo ciertos factores inflamatorios, yo no puedo consumir un ácido que me favorezca esta condición. Entonces, si yo voy a sofreír, yo tengo que, el aceite de coco, para culminar con él, en este momento, yo lo prescribo para pacientes que tienen condiciones críticas muy avanzadas, porque metabólicamente, pues eso tiene su final feliz. En el caso de los aceites para freír de nosotros del día a día, el mejor es el aceite de aguacate porque no forma aldehídos, soporta altas temperaturas, no modifica su sabor ni tampoco modifica el alimento en sí. Pero hay aceites de aguacate que son, digamos, como caseros, que tienen ese sabor residual desagradable, que obviamente no pasaron por ese proceso de resina o de filtrado que hace que tenga como esa sensibilidad con el cliente. A diferencia de otros mucho más conocidos que tienen un valor mucho más elevado, pero que su estructura química es una belleza. O sea, es una cosa que tú dices, quiero ese aceite en mi cuerpo. O sea, es una cosa maravillosa y tú lo empiezas a notar en el cabello, en la piel, en las uñas, en todo. Entonces, es más cultural, o sea, es más de preguntar, es más de leer. Existe también la gliclarificada, pero pues también tiene su indicación, porque se ha visto casos donde hay resinas, restos de lactosa en la gliclarificada. Entonces, tampoco se puede decir como que es el último alimento del mundo, porque hay personas que tienen trazas a la intolerancia, o sea, muy sensibles a la intolerancia, que esas trazas causan estragos. Entonces no se puede generalizar,
no se puede satanizar, sino que tiene que haber un equilibrio entre lo que como y me funciona. Si te gusta el refresco, tómalo, pero no todos los días. Si vas a unas franquicias estas de comida y tú quieres comerte una hamburguesa, cónchale, tómate un refresco, un agua, o sea, o una soda, no tomes necesariamente el refresco. No, es que hamburguesa o sin papitas y sin sundae y si, para no decir marca, y si no me sirve porque es que no me entra. Bueno, ya eso es cultural, comete eso y en la noche cena una ensalada porque es que yo no puedo ir a caerte a golpes porque te provoca de esa manera, ese es tu antojo, esa es tu vivencia personal. ¿Ves? Todo es como se maneja, sin satanizar. Eso te hace ser feliz, estar equilibrado, estar tranquilo y tu cuerpo te va diciendo, esto me cayó mal, esto me cayó bien, estoy feliz, me siento como con dolor articular, porque los alimentos, cuando producen inflamación interna, tu cuerpo también te lo dice. Articularmente se empiezan a sentir sensaciones de malestar, el abdomen se inflama. Entonces tú mismo vas haciendo como ese check-in de que, ese checklist de que, epa, esto me cae mal. Marvel, la gente habla del balance y hay muchas personas que como no pueden hacer esta generalización como tú lo comentabas, hablan de que uno debe mantener un 80% de alimentación saludable y un 20%, es lo que más he escuchado. En tu caso, ¿cuál es el porcentaje que tú nos podrías recomendar y dirías, mira, el porcentaje perfecto de vida saludable es tanto saludable y tanto de no saludable? Si yo te vuelvo a decir eso, no me vuelvas a entrevistar, porque sería muy responsable de mi parte dar una norma cuando cada organismo es diferente. Yo se lo digo a mis pacientes en la consulta desde el día 1. No me pregunten cuántos kilos van a bajar porque soy la mujer más pirata del mundo. Yo no lo sé. Yo lo que te puedo orientar es a que seas feliz, a que lleven, porque no te lo estoy diciendo a ti directamente, sino a las personas que nos vean, que lleven una vida equilibrada, variada, dentro de lo que Claro, su claro. presupuesto les permita, sin seguir patrones de nadie. O sea, tú eres lo que te haga feliz, lo que te plazca, lo que se adapte a tus preferencias de acuerdo a lo que consideres que te cae bien. Simplemente que no puedes adquirir patrones ajenos porque cada organismo es único. Ahí caemos en el punto de nuestro primer capítulo de amor propio. Es como dice Marvel, o sea, no es seguir un patrón, es comer lo que a ti te hace bien y lo que te va a hacer sentir feliz. O sea, no es que tengo que estar en una talla flaco, no. Es que mi cuerpo es único y yo voy a estar en una talla precisa comiendo de una forma balanceada Al para que final, nuestras emociones... al final, si a ti te hace feliz es comer dulce, llénate la vida de dulce y cuando llegues así como enfermo, no hablemos de gordito o flaco, cuando llegues con tus arterias inflamadas, el mismo cuerpo te va a decir y tú vas a tener que hacer un cambio por ti, por amor propio. Entonces, lo que haces con esto es evitar que te enfermes. ¿Te quieres enfermar? Come como a ti te parezca. ¿Te quieres ayudar? Busca ayuda con un profesional. ¿No tienes las herramientas? Busca por internet. Escríbele directo a alguien. Siempre hay personas sensibles. Yo no sé cuántas veces exonero consultas en mi vida. Claro, esto no quiere decir que me llamen todos y yo también como, ¿no? O sea, el tema es filtro y la idea también es ayudar, pero sin abusar. O sea, tú debes tener un equilibrio. Todo es un equilibrio en la vida. Entonces, si quieres comer dulce, come, pero no abuses. Si quieres comer hamburguesa, come, pero no abuses. Si quieres tomar refresco, toma, pero no abuses porque al final te va a hacer daño. ¿Qué te va a hacer bien? Lo que está sano, lo que es natural, la comida real, el pollo, la carne, el pescado, los huevos, la leche, que obviamente preferiblemente que la leche no sea entera porque se digiere más rápido, porque estas enzimas que le colocan hacen que tenga una absorción mucho más eficiente, que no te distienda, que tiene el aporte de calcio que lo necesitas. No tomo calcio, come vegetales verdes, no me gustan los vegetales verdes, suplementate con una vitamina. O sea, todo tiene solución y nos han ido simplificando las cosas, pero el tema está aquí. Y si tú no comes sano, pues esto no se abre. Gracias por haber compartido esa información tan interesante. Espero que, bueno, ustedes, tanto como ustedes como nosotros, hayan aprendido, hayan agarrado esos tips que nos compartió. Y si quieren una consulta directa con ella, le pueden escribir a sus redes sociales, se las vamos a dejar por aquí. Agradecida por tu tiempo y por haber compartido con nosotras algo tan magnífico para todos, por hacer un aporte social. Gracias. Gracias, Muchas Marvel, gracias, gracias. Marvel. Buena toda la información que de verdad nos dejaste y excelente que, como decía, siempre lo importante es mantener un equilibrio. El equilibrio es lo que nos va a hacer estar bien. Así es. Sí, con esta información quedamos mucho más ansiosas de conocer más del tema
Y pues una vez más demostramos que las opciones están, solamente nosotros tenemos que elegir nuestro propio destino.